Amigos, me gustaría que este vídeo sirviese de aclaración a las inmensas mentiras y topicazos que en las sociedades neoliberales nos inculcan, para que crezcamos con el odio al socialismo. Que por supuesto, es posible que no coincida con la opinión que usted tenga de él, pero como dijo Frida Kahlo, yo no quiero que pienses como yo, solo quiero que pienses. Y ante las mentiras y topicazos incrustados en nuestra psiquis por religiones y señores feudales de todo tipo, solo se puede contrarrestar con la historia real y empírica, contra la que nadie puede interponer las mentiras. Por lo tanto, si como muchos comentaristas tienen a bien soltar improperios de todo tipo contra el socialismo, sería mejor repasar los hechos del socialismo en su cuna, la Unión Soviética, y si creen que son mentiras puntuales. Nada más fácil de desmontar que una mentira, por lo tanto tienen ocasión para desmentir la historia. Pero eso sí, no nos vengan con las reiteraciones de topicazos y las leyendas urbanas que sobre la Unión Soviética se vierten sin el más mínimo pudor. Y sobre todo, háganse esta pregunta: si el socialismo es tan malo, ¿por qué la Unión Soviética, que quedó empobrecida y destruida después de la Segunda Guerra Mundial, en tan solo 30 años consiguió los logros que aquí se describen y que todos podemos ver en la herencia recibida por la Rusia actual de Vladimir Putin? De aquellas simientes echadas por los camaradas de la Unión Soviética, han venido estos logros cosechados por los dirigentes actuales de la Federación Rusa. Y ante las leyendas urbanas sobre la Unión Soviética y sobre todo a los que las utilizan para defender no sé qué, porque no tengo ni idea que defienden algunos trabajadores cuando emplean esas leyendas para denigrar al socialismo. Que piensen en una reflexión que en su día hizo el precursor de la Revolución Rusa, Vladimir Lenin, cuando dijo: los hombres han sido siempre, en política, víctimas necias del engaño ajeno y propio, y los seguirán siendo mientras no aprendan a descubrir detrás de todas las frases, declaraciones y promesas morales, religiosas, políticas y sociales, los intereses de una u otra clase. Esta frase tiene tal carga de filosofía que nadie puede escaparse de ella al mirarse al espejo, sin obligarse a reflexionar sobre ella. Es posible que el título de esta reflexión no sea lo políticamente correcto que hoy en día se espera, dada la adulteración del idioma a la que el neoliberalismo y sus mercenarios de falsimedia están inculcando en nuestra psiquis, pero créanme, no nos merecemos otra cosa, ni un tratamiento más edulcorado. Creo que ya todos somos mayorcitos para asimilar que el pan es pan, y el vino es vino. Y la clase trabajadora en su conjunto, una caricatura patética de lo que debería ser un colectivo defendiendo sus derechos. Un colectivo que es incapaz de reconocer su decadencia hasta retroceder en el tiempo a los siglos de oro del esclavismo. Hoy en día en las sociedades capitalistas el trabajador no tiene ningún derecho, todas las leyes las promulgan para fortalecer la represión de los patrones, si les hablo bajo la perspectiva de España por ejemplo. Los derechos laborales de la clase trabajadora ya no existen, nos obligan a trabajar 10 y más horas por un salario de miseria que no da para mantener una familia con dignidad. Se ha acuñado una frase que resuena como si fuese un eco del medievo, tal como el cambiar el nombre de esclavo, por el de trabajadores pobres. Sí, amigos. Trabajadores pobres. Que también Falsimedia lo quiere desvirtuar con el eufemismo de umbral de pobreza. No te jode. ¿Qué significa umbral de pobreza? No significará miseria endémica directamente. Cuando un trabajador consiente que el sistema capitalista le tenga sumido en la pobreza con la amenaza encima de engrosar las filas del paro. Y ya ha perdido toda su dignidad humana, ya no le queda nada de orgullo, y cuando un ser humano pierde su dignidad, ¿qué le queda? El sistema capitalista ya ha colonizado las mentes de casi todos sus habitantes hasta el punto de que los trabajadores votan a favor de los empresarios represores. Las organizaciones de defensa de los trabajadores ya no existen. Se han asociado al sistema en una simbiosis perfecta cuyo fin es amansar a los trabajadores para quitarles de la cabeza cualquier átomo de rebeldía, como deberían ser unos sindicatos de clase. Que hoy ya no existen. En España el sindicalismo de clase murió con Marcelino Camacho, y actualmente su sindicato llamado Comisiones Obreras, es más de derechas que el grifo del agua fría. Incluso con exsecretarios militando en las filas de la derecha más reaccionaria del planeta, que para desgracia la tenemos en España. De la socialdemocracia y su responsabilidad en este debacle ya no quiero ni hablar. ¿Para qué? Si es perder el tiempo, y dicen que no hay mayor desprecio que no hacer aprecio. Lo curioso del caso,
es que encima nos contaminan las cabezas con estereotipos contra el socialismo y contra lo que fue la revolución socialista y nacimiento de la Unión Soviética. Pues es muy necesario desenmascarar todas las mentiras que el tándem feudal de las élites, capitalistas, religiosas y militares nos vienen inculcando contra el socialismo de la Unión Soviética. Y si alguien no quiere oír verdades que lo único que sabía de ellas es que le decían que eran mentiras, mejor no siga viendo este vídeo, pero si sigue viéndolo igual agradece conocer la historia real y no las patrañas que nos inculcan. Pues oigan detenidamente los logros del socialismo en la Unión Soviética. Jornada laboral, completa, de 7 horas, 6 horas para especialistas. Jubilación a los 60 años, 55 años en mujeres. En trabajos duros se rebajaba a 50 años. Sistema público de pensiones para ancianos e inválidos. Para recibir la pensión completa había que trabajar entre 20 y 25 años. La baja por maternidad duraba todo el embarazo y un año después del parto. En total 20 meses con el sueldo íntegro. La baja por enfermedad cubría el 100% del sueldo desde el primer día. Un mes al año de vacaciones pagadas por el Estado. 1 de cada 3 trabajadores era cualificado. El primer sistema educativo público, universal y gratuito del mundo. Los colegios soviéticos también ofrecían comida a los alumnos gratuitamente. Lo mismo en las guarderías. El primer sistema sanitario público, universal y gratuito del mundo. Lograron la mayor tasa de médicos del mundo, 205 médicos por cada 100.000 habitantes. Este sistema sanitario descubrió el parto sin dolor y realizó los primeros trasplantes de órganos. La esperanza de vida se duplicó y la mortalidad infantil se redujo a una 9ª parte. Tasas de crecimiento económico superiores al 10% anual gracias a la planificación y la nacionalización de la economía. Esto permitió a la Unión Soviética salir del feudalismo y situarse como segunda potencia económica mundial en tan solo 30 años. El precio de la vivienda de alquiler solo suponía el 6% del sueldo mensual, incluyendo gastos de agua, gas, teléfono y electricidad. En cultura popular, la Unión Soviética fue el país donde la cultura llegó a sus máximos niveles de expresión. La Unión Soviética era el país donde más periódicos y libros se leían y vendían, también los más baratos, el país donde más conciertos musicales se celebraban, y donde más teatros, salas de cine y edificios culturales existían. La Unión Soviética fue el primer país en enviar un satélite al espacio, el Sputnik, el primer ser vivo al espacio, la perra Laika, el primer hombre al espacio, Yuri Gagarin, y la primera mujer al espacio, Valentina Tereskova. La Unión Soviética lideró la campaña mundial para erradicar la viruela en el mundo. Se trataron 15 millones de casos de viruela en 31 países, erradicando así la enfermedad. También tuvo la primera red de transporte público y gratuito. Esto es comunismo, o socialismo, o marxismo, como le quieran llamar, un sistema que gravita sobre las personas y sus necesidades, no sobre el afán de lucro y la avaricia de una minoría privilegiada que explota a los demás. Pues amigos, si ha visto el vídeo hasta aquí, espero le haga reflexionar sobre las patrañas que nos han estado contando en el llamado capitalismo occidental. También lo veo normal ya que los dirigentes no quieren para nada que nos enteremos de los logros del socialismo y exijamos lo mismo, pero lo que ya no veo tan normal es que en los tiempos de Internet, donde tenemos acceso a la historia verídica, nosotros nos lo sigamos creyendo. Porque es seguro que los agentes sociales del capitalismo se cuentan mentiras entre ellos y terminan creyéndoselas, por eso les resulta tan fácil intentar que nosotros las creamos. Y les funciona. También podríamos hablar de la vertiente sociológica y científica de unas sociedades y otras. Y aquí siempre nos toparemos con que nos enfrentamos a unos hechos demostrables sobre la base empírica del progreso científico en las sociedades capitalistas, contra las mentiras sobre el socialismo. Lo que la hace una batalla perdida en el imaginario adulterado de nuestras mentes. Pero podemos intentarlo. Ya que desde el mismo momento de su nacimiento, la Unión Soviética fue sometida a todo tipo de ataques incluidos los militares. De hecho, la Segunda Guerra Mundial fue planificada para destruir la Unión Soviética, y después repartirse sus despojos. Sin embargo, lo que ocurrió fue que el pueblo ruso derrotó a Alemania, y llegó el primero a las puertas de Berlín,
no sin antes haber sufrido la pérdida de 28 millones de habitantes en la contienda, que a su vez dejó al país en la miseria económica más grande imaginable. Alguien habla en Occidente de cómo un pueblo que con ese bagaje pudo rehacerse tan rápidamente, y poner en órbita los primeros satélites y orbitar la Tierra por el hombre. Recuerdan de cómo para recuperarse, Europa recibió cantidades ingentes de dinero producto del famoso Plan Marshall, que Estados Unidos puso en marcha al mismo tiempo de las máquinas de imprimir billetes de dólares, sin ningún tipo de respaldo, y que creó la mayor deuda de la historia en los países que fueron agraciados con esa estafa del Fondo Monetario Internacional, y el Banco Mundial controlados por Estados Unidos. Desde el mismo momento del final de la Segunda Guerra Mundial, la historia la reescribió Hollywood, enterrando todo vestigio de la verdad sobre quién derrotó en realidad a los nazis de Hitler. Hay un ejemplo curioso, miren la fotografía de pantalla, es la entrada de las tropas estadounidenses al campo de Mauthausen. Miren con qué curiosa pancarta recibieron a los soldados del desembarco de Normandía los prisioneros de Mauthausen, donde a diferencia de otros campos nazis, donde el exterminio estaba prácticamente sin oposición, se forjó una importante organización clandestina internacional durante 4 años, salvando cientos de vidas y liberando el campo antes de que llegaran las tropas aliadas. La victoria de las tropas aliadas sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial se conmemora en muchos países europeos, una iniciativa particularmente importante ya que actualmente vemos un refuerzo generalizado de las organizaciones fascistas y se reproducen los grandes mitos. Una vez más, el desembarco de las tropas aliadas en Normandía se repetirá como un hecho trascendente. Y sin embargo, la realidad del hecho trascendente de la liberación de la mayor parte de Europa por la Unión Soviética, se oculta deliberadamente el mérito de quien pagó el precio más alto, con la muerte de más de 27 millones de habitantes. Casi nadie hablará de cómo los gobiernos aliados hicieron oídos sordos a las repetidas solicitudes de Moscú de abrir un frente en el oeste, y que solo llevaron a cabo la Operación Overlord, en junio de 1944, precisamente el momento justo para evitar la entrada del Ejército Rojo en Berlín. ¡Qué casualidad! Todos sabemos ahora que el objetivo de presentar la intervención estadounidense como decisiva para la victoria fue clave para imponer la reconstrucción europea bajo su hegemonía, particularmente a través de la OTAN. Por eso, episodios como el de la supuesta liberación del campo de Mauthausen por las tropas norteamericanas, tiene su importancia, ya que el mito se repite, a pesar de la existencia de un documento gráfico bien conocido, la foto de llegada al campamento de vehículos blindados de Estados Unidos, donde se ven cientos de prisioneros debajo de una tela enorme, colocada sobre la puerta de entrada, donde se lee: los antifascistas españoles saludan a las fuerzas liberadoras. La pregunta es obvia, ¿quién había liberado ya Mauthausen cuando llegaron los estadounidenses? La historia de la organización de la resistencia en el campo, llevada a cabo por los comunistas españoles, está documentada y tiene un valor inmenso. En Mauthausen, a diferencia de otros campos nazis, donde el exterminio estaba prácticamente sin oposición, se forjó una importante organización clandestina internacional durante 4 años, salvando cientos de vidas y liberando el campo antes de que llegaran las tropas aliadas. Hay algunos documentos, pero sin duda fue el comunista español Mariano Constante, quien lo denunció con rigor histórico. Fue conocido como el notario de Mauthausen. A día de hoy muy pocos ciudadanos occidentales están al tanto de detalles de este tipo, se limitan a creerse la historia que Hollywood les quiere contar contra la Unión Soviética, y no se quieren cansar la cabeza. Dan por buena la historia amoldada por sus burguesías, y tan felices. Se tragan todo lo que les echen sin rechistar y encima nos creemos el ombligo del mundo. Esto es todo amigos, reciban un saludo.